el tema de esta noche del estudio bíblico es una introducción a la doctrina del reino de Dios. Esta es una hermosa doctrina, ¿verdad? Es una doctrina muy importante en realidad. Es tan importante que la vemos en toda la Biblia y que debemos de comenzar reconociendo que Dios ha querido revelarse al hombre. Dios nos ha creado, pero Él también ha querido y Él ha sido intencional en darse a conocer a los seres humanos. Y Él ha utilizado formas para que podamos comprender, que podamos entender. Él ha utilizado nuestro idioma, ha utilizado figuras, inclusive Él ha hecho, nos da a conocer parte de su naturaleza y sus obras, y también Él utiliza figuras, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender. Recordemos que Dios es incomprensible, pero también es conocible, porque Él ha querido darse a conocer. Y Dios se ha revelado de dos formas principalmente, ¿verdad? Uno es a través de todas las cosas creadas. Yo creo que a cada uno de nosotros en algún momento nos ha pasado que estamos frente a un paisaje hermoso y inmediatamente eso nos hace pensar en Dios, ¿verdad? La Biblia nos enseña que la creación misma da testimonio acerca de Dios. La creación es un medio por el cual Dios ha revelado su infinito poder y también quién es Él, ¿verdad? Y la otra forma en que Él se ha revelado, pues es a través de su palabra, por medio de la cual usted y yo podemos conocer a Dios, podemos ver sus actos, saber quién es Él, saber cuál es su naturaleza, podemos también ver su carácter, podemos entender su voluntad, sus propósitos. Y parte de la forma en que Dios ha manifestado quién es Él y su carácter, su voluntad y sus propósitos es precisamente a través del reino de Dios. El reino de Dios es una de esas formas donde nos permite conocer quién es Él y nos permite conocer también su voluntad. De hecho, el reino de Dios es un tema longitudinal en las Escrituras, es un tema transversal que usted lo encuentra de inicio a fin y es un tema muy importante. Y esta noche quisiera que pudiéramos abordar el tema definiendo o desarrollando 3 puntos principales. El primero de ellos es ¿qué es el reino de Dios? Vamos a dar una definición del reino de Dios. Luego vamos a ver el reino de Dios en las Escrituras, cuál es el testimonio que encontramos del reino de Dios y cómo formar parte de este reino. Esos son los 3 puntos principales que vamos a estudiar en esta noche. Cuando pensamos en el reino de Dios, ¿cómo deberíamos de considerarlo? Y es que en realidad existen en la historia múltiples definiciones acerca del reino de Dios o múltiples enfoques a través de los cuales se ha tratado de dar una enseñanza o una respuesta a qué es el reino de Dios. Y han habido algunas perspectivas bien puntuales. Por ejemplo, aquellos que consideran que el reino es considerado como algo exclusivamente escatológico, es decir, como algo futuro. Y esto es, por ejemplo, la visión judía, ¿verdad? Propiamente judía, donde ellos todavía siguen esperando la venida o el establecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, ellos ven el reino de Dios como algo exclusivamente escatológico o a futuro. Hay otra forma en que se ha visto y era una de las respuestas, ¿verdad? La cercanía y la existencia de Dios. Y esto tiene una vinculación, obviamente, porque la manifestación que Dios muestra a través de su reino es acercándose a la humanidad, es manifestando quién es ese Dios soberano, eterno, quién es el que gobierna todas las cosas, ¿verdad? Una tercera perspectiva es escatológica, pero una escatología ya realizada. Es decir, uno de los precursores en esta idea fue un teólogo quien difundió fuertemente es C.H. Dodd, y él veía como el reino de Dios manifestándose a través de una serie de representaciones para que la mente humana pudiera comprender de forma directa este reino, y es a través del tiempo, en el desarrollo del tiempo, que
Dios manifiesta su reino a través de la misión de Jesús. Y hay una cuarta, que es la denominada escatología en proceso de hacerse realidad. Y esta postura retoma, digamos, la postura anterior, en el sentido de que Dios establece su reino en la tierra a través de Jesús, del ministerio de Jesús, del mensaje de Jesús, pero también hay una consumación futura, y por eso hay una combinación entre escatología, algo futuro, que está en proceso de hacerse realidad, ¿verdad? Y estas son como las principales, y ahí podemos encontrar combinaciones diferentes de las principales corrientes en las cuales se ha definido qué es el reino de Dios. Pero, y aunque hemos visto estas posturas, quizás no hemos dado todavía una respuesta a la pregunta con la que iniciamos: ¿qué es el reino de Dios? Y antes de poder dar esa respuesta, yo quisiera que consideráramos algunas cosas, algunos elementos importantes. Y es que vamos a tender a pensar en el reino de Dios como algo geográfico, ¿verdad? Como una connotación geográfica, obviamente, porque para nosotros los reinos estaban vinculados a el gobierno de un rey sobre un territorio en específico. Pero en realidad en la palabra de Dios nos enseña, o una perspectiva bíblica acerca del reino de Dios, que no debemos de verlo como algo geográfico, sino más bien como una posición de realeza, como una función de ese rey ejerciendo dominio, gobierno, soberanía y autoridad. Quiero que veamos en el Salmo 145, que nos habla precisamente de esta perspectiva, y dice: la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Y luego dice el versículo 13: tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Por lo tanto, podemos decir que el reino consiste, o la gloria del reino es Dios ejerciendo dominio, ejerciendo poder, manifestando su poder, manifestando quién es Él, su naturaleza, la acción vista de esa naturaleza de soberana, ¿verdad? Dios como un soberano. Pero vemos también que la presencia del reino de Dios, partiendo de lo que nos dice este salmo, podemos comprenderla entonces que el reino de Dios debe de entenderse como la actividad de Dios en el ejercicio de su soberanía. Y ese ejercicio o esa actividad incluye la manifestación de las obras redentoras de Dios. Es decir, que el reino de Dios en realidad está vinculado a sus obras y principalmente a su obra redentora, donde Él también va a ejercer dominio sobre esa creación redimida. Y podemos concluir, además de la lectura del Salmo 145 y de esos dos versículos, que el reino de Dios es universal, ¿verdad? El reino de Dios tiene un sentido de controlarlo todo, tiene el sentido de que nada se escapa de su poder y que Él dirige todas las cosas con su sabiduría, y es un reino atemporal, es un reino que es eterno. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos del reino de Dios en la tierra, no debemos de perder de perspectiva que el reino de Dios es eterno, ¿verdad? Ha existido por siempre y existirá por siempre. Pero esta noche vamos a utilizar una definición de un teólogo que es un teólogo apasionado por este tema del reino de Dios, he escrito mucho acerca de él, y que creo que tiene una definición bastante apegada a lo que la Biblia nos enseña acerca de él. Y es el teólogo George Eldon Ladd, y él dice: el reino es el gobierno real de Dios que tiene dos instancias: el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en la misión histórica de Jesús, y la consumación al final del siglo como lo que se inicia el siglo venidero. Y creo que hay elementos importantes aquí que resaltar de lo que vemos en esta definición de lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Empieza diciendo: el reino es el gobierno real de Dios.
Y eso incluye lo que decíamos acerca de la universalidad del reino de Dios y que el reino de Dios es atemporal, donde Dios gobierna sobre todas las cosas creadas, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero en la historia de la redención, en la historia de la humanidad, se da en dos instancias. En el cumplimiento de lo que Dios estableció como promesas en el Antiguo Testamento, pero también en la obra de Cristo Jesús, que vendrá a consumarse al final de los tiempos. Y quisiera entonces que nos quedáramos con esta definición. Hay muchas definiciones, como les comentaba, pero este día para temas de estudio de este mismo día vamos a quedarnos con esta. Y esta definición es muy congruente al testimonio de las Escrituras acerca del reino de Dios. Y me gustaría, por lo tanto, abordar el segundo tema de esta noche. Y es precisamente el reino de Dios en las Escrituras. Hay muchos temas en las Escrituras que son temas, se les denomina longitudinales porque los encontramos en el desarrollo de toda la historia de la redención, ¿verdad? El reino de Dios es una de ellas. Es un concepto, es una idea que va desarrollándose juntamente con la revelación de Dios. Sin embargo, podemos dividirlo en épocas y este día lo vamos a abordar de esa manera. Vamos a dividirlo en épocas porque esas épocas definen también cómo fue progresando el concepto del reino de Dios. Cómo Dios fue mostrando en qué consistía su reino y qué deberíamos de entender los seres humanos en el entendimiento y la revelación de Dios a través de su propio reino. Y quisiera que veamos entonces esta gráfica, ¿verdad? Esta es una gráfica que vamos a estar utilizando en el desarrollo de este estudio, que marca precisamente esos puntos importantes en el desarrollo del concepto del reino de Dios en las Escrituras. Vamos a empezar en el Éxodo. Hay muchos estudiosos y académicos que el tema del reino de Dios lo abordan desde Génesis y que no dudamos que desde Génesis podemos abordar ese tema. Sin embargo, el concepto como tal de reino, de una forma explícita, que Dios lo mostró así, lo vamos a ver por primera vez en Éxodo y por eso empezamos ahí. Luego vamos a ir al periodo después del pueblo saliendo del Éxodo, recordaremos, llegan a la tierra prometida y ahí hay un componente importante relacionado al reino de Dios. Luego vamos a saltar al periodo del exilio, ¿verdad? Y luego vamos terminando el exilio, donde recuerdan, habían profetas, había Dios trayendo revelación a través de los profetas. Llega un momento donde esa revelación cesa, esa profecía, esa palabra de Dios cesa, a lo cual se le denomina como periodo del silencio, que se calcula que fueron 400 años más o menos, y en ese tiempo es que se establece realmente lo que se conoce como judaísmo tardío, que es el inicio de la religión judía tal cual como lo vimos en la época de Jesús, ¿verdad? Y ahí se da un corte y dejamos atrás el Antiguo Testamento y luego vamos a abordar en el Nuevo Testamento únicamente 2 puntos. Hay otros autores que agregan más, pero este día vamos a abordar, creo, los 2 puntos más importantes. Uno es Jesús, ¿verdad? Lo que implicó la venida de Jesús, la encarnación de Jesús, sus enseñanzas acerca del reino y la parte de cómo sus discípulos entendieron entonces el tema del reino de Dios. Por lo tanto, vamos a iniciar en el Antiguo Testamento y vemos que en el Antiguo Testamento hay ciertos conceptos que van unidos a diferentes realidades. Veían a ese Dios soberano, ¿verdad? Ese Dios que gobierna todas las cosas, que establece su ejercicio soberano partiendo desde la creación, ¿verdad? Y por lo tanto, al ser el creador, Él es el Señor de todas las cosas, Él es el Rey, Él es el que ejecuta su providencia, Él es el que establece todas las cosas. Y vemos un pasaje precisamente que nos habla de esto en el Salmo 103, 19. Y dice: Jehová estableció en los cielos su trono
y su reino domina sobre todos. Vemos esa idea de la soberanía de Dios ejercida sobre todas las cosas creadas, ¿verdad? Pero también ellos entendían o tenían el entendimiento de la teocracia de Israel, es decir, que Dios era el rey que gobernaba al pueblo. Era ese rey que ejercía la redención, es decir, ese rey que protegía a su pueblo, ese rey que libraba a su pueblo, ese rey que ejercía autoridad. Y vemos que ese concepto de Dios como el rey de Israel es un concepto que Dios mismo desarrolla. Y la primera vez que vemos esto en la escritura, y por eso partimos de ahí, es en el Éxodo precisamente. Vemos que Dios mismo da un anuncio de Él siendo el rey sobre esa nación, ¿verdad? Dios ejerciendo ese señorío, esa autoridad sobre su pueblo. Y lo encontramos, esa referencia en Éxodo capítulo 19, versículo 6, y dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Y estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos que Dios empieza a hablar ya de un reino y les dice, ustedes son para mí un reino de sacerdotes, ya son una nación que yo he apartado para mí. Y es ahí donde justamente inicia ese concepto de un pueblo gobernado por Dios, siendo Dios el rey que gobierna. Y él promete, ¿verdad? Por medio de Moisés, esto está en el contexto del Sinaí, que si ellos obedecen su ley, se van a convertir en esa nación de sacerdotes. Y estas palabras obviamente los hacen a ellos ver hacia futuro, viendo esa ley que sería promulgada un poco tiempo después, cuando ustedes recuerdan que sube Moisés al monte y les entregaba las tablas de la ley. Y ese reino debe ser entonces la vocación del pueblo de Dios. El reino exige que ese gobierno, ese dominio de Dios sea manifestado a través de no solamente hechos salvadores, porque ellos acababan de ver cómo Dios los libraba del pueblo de Egipto, sino también cómo ellos a través de su obediencia vienen a ser esa nación a la cual se sujetan a su rey, que es Dios. Luego viene una segunda etapa de este concepto, que es entre el éxodo, ¿verdad? Que ellos salen de Egipto y luego ustedes recordarán, hay un periodo de muchos años hasta cuando ellos llegan a la tierra prometida. Sabemos que por la desobediencia de ellos, ¿verdad? Vagaron en el desierto por 40 años, pero luego se da una segunda etapa que es importante, porque en esta etapa pasamos de Dios ser el rey de Israel a Israel pedir un rey que fuera un hombre. Es decir, si usted recuerda cuando el pueblo le pide a Samuel, ¿verdad?, que interceda y que escojan, que se le dé un rey. Y si usted recuerda en esa conversación del profeta con Dios, donde él de alguna manera estaba molesto y él le dice, no, es que no te han desechado a ti, me han desechado a mí como rey. Y ellos pedían un pueblo como las otras naciones. Ellos veían que las otras naciones tenían un rey de carne y hueso, ¿verdad? Y ellos entonces piden a Dios un rey y ahí es donde sale o se establece el concepto de rey ya no puesto a la mirada en Dios, sino en un hombre, ¿verdad? Y ellos escogen a Saúl. Dios les advierte de lo que implicaría si ellos escogían al rey, ellos pues desobedecen y escogen a Saúl. Luego vemos que Dios establece al rey David como rey. Durante eso pasa un tiempo y el gobierno de Dios ahora está siendo ejercido por los hombres. Y esto es bien interesante porque en este periodo de tiempo sigue estando el concepto del reino de Dios, pero el reino de Dios ejercido a través de un rey establecido por Dios para gobernar en nombre de Dios. Y algo que demostró este periodo es que en ese tiempo que los reyes humanos fallaron.
Vemos el pecado en la vida de ellos, vemos las expresiones de pecado, cómo ellos se aprovechaban del poder. Quizás el rey más ilustre para el pueblo fue David, obviamente, y vemos en la vida de David que no escapa, ¿verdad? La manifestación de la corrupción, de cómo él utilizó el poder para satisfacer sus propios pecados, ¿verdad? Y para hacer su propia voluntad. Vemos que a partir de ahí hay una decadencia en ese reino gobernado por hombres en representación de Dios, reyes, ¿verdad? En representación de Dios, al punto de que muchos de ellos apostataron y el pueblo muchas veces recibió disciplina también por el mal ejercicio del gobierno de esos reyes. De manera que la renovación del concepto del reino de Dios no era nada más una reestructuración. No, el problema en sí mismo no era un rey, era hombres ejerciendo el reino de Dios de una manera corrupta, manifestando su pecado. Y entonces para nosotros no debería ser extraño ver cómo los gobernantes hasta este tiempo manifiestan esa corrupción, que es algo propio de la naturaleza humana. Manifiestan el pecado, hay abusos de poder. Yo no sé si usted sabía, pero la teoría que es establecida ahora en todos los países, que en algún momento no era así, que es la separación de poderes, ¿verdad? Que eso trae pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Sabe que esa teoría surge precisamente después de la Reforma y parte de esta idea de entender que los seres humanos, cuando tienen un poder político, económico, social, su pecado va a hacer que ellos tiendan a aprovecharse de ese poder. Y en base a esa idea y concepciones que surge la teoría de la separación de poderes, porque eso trae un equilibrio. Pero entonces, si lo pensamos, no tiene sentido poner nuestra esperanza en un hombre, no tiene sentido poner nuestra esperanza en un sistema de gobierno, no tiene sentido poner nuestra esperanza en un sistema político, porque lo que vivió el pueblo de Dios es la decepción que implicó ver rey tras rey cómo fracasó. Habían un par de excepciones, quizás que fueron reyes excepcionales, pero aún dentro de ese contexto siempre se manifestó el pecado, ¿verdad?, del hombre y la corrupción del hombre. Y ellos, de alguna manera, entramos a la tercera, el tercer tiempo o periodo, y es que llegó un momento donde el reino inclusive se separó, ¿verdad? Si usted recuerda, Israel, Judá, empezaron a haber conquistas, los babilonios, los asirios, y llegó un momento donde el pueblo de Dios ya no tenía reyes, esos reyes físicos, ¿verdad? Hombres que gobernaban en nombre de Dios, ya no tenían un reino, ya no tenían un territorio porque habían sido exiliados. Y en muchas ocasiones, en muchos periodos del tiempo, fue atacada inclusive su identidad, ya no tenían una identidad como un pueblo. Todo aquel concepto del reino fue fuertemente afectado por el exilio. Y entonces lo que eso generó es lo que vivimos los seres humanos, la decepción cuando ponemos la esperanza en personas, en hombres. Y se dio esa decepción del pueblo y la figura de un rey tal cual como la conocían, ¿verdad? Cambió. De igual manera, Dios en ese tiempo nunca dejó o nunca estableció que renunciaran a la idea del reino de Dios. Al contrario, Él a través de los profetas empezó a traer esperanza a ellos y esa esperanza estaba vinculada a un nuevo reino, pero no solamente a un nuevo reino, ¿verdad? Un reino que sería restaurado, sino un reino el cual iba a ser gobernado por un rey que a la vez iba a ser un Mesías, es decir, ese remanente fiel, viendo la incapacidad de los seres humanos de ejercer el gobierno de Dios en la tierra, entendieron que era necesario que Dios interviniera. Y entonces surge esa figura de rey Mesías que iba a ser establecido por Dios y que no solamente iba a ser un rey, sino que también iba a ser un rey que iba a salvar a su pueblo,
que iba a poder ejercer el dominio, el gobierno de Dios de una manera como nunca antes. Y en la siguiente gráfica que vamos a ver es un poco entender cómo el concepto fue cambiando. Vemos que empieza Dios como rey, ¿verdad? El pueblo entendiendo y creyendo que Dios era el rey de toda la nación, pero luego ellos piden un Dios, un rey, perdón, a Dios. Se establece Saúl y vemos que no les fue bien. En la mejor de las épocas del reinado de los hombres en nombre de Dios fue David, donde obviamente ahí encontraron un reino, ¿verdad? Que en la historia de Israel fue el reino donde se manifestó, digamos, de una mejor manera el reino de Dios. Pero luego vemos que ese concepto, por el pecado de los reyes, por la idolatría del pueblo, por la desobediencia del pueblo, cae a tal punto donde desaparece por completo. Y ahora hay una esperanza. Y esa esperanza viene dada por Dios a través de sus profetas, anunciando a ese nuevo rey que a la vez iba a ser un Mesías. Dios les promete que se iba a levantar a alguien y que precisamente iba a ser de la descendencia de David y que iba a no solamente ejercer el gobierno de Dios, sino que además iba a liberarlos e iba a restablecer el gobierno de Dios, siendo Israel el pueblo de Dios. Y cuando Dios presenta esta figura, lo presenta como un ungido, ¿verdad? Como alguien que Dios lo está estableciendo para esperanza del pueblo, y el reino se convirtió entonces en algo como una esperanza futura. Recuerde, imagínese lo que implicaría estar exiliados en una tierra que no es su tierra, en una cultura que no es su cultura, sometidos al dominio, sometidos como esclavos a otros pueblos. Y entonces surge esta figura que trae esperanza, una figura que anunciaba a ese rey Mesías, hijo de David. Y además Dios promete, por ejemplo, que su reino iba a ser eterno y que él iba a gobernar con vara de hierro, que iba a ejercer dominio sobre todas las naciones. Y entonces el pueblo recupera una vez más la esperanza en el reino de Dios. Y eso nos hace llegar entonces a la cuarta etapa que vemos en el Antiguo Testamento, que es el momento donde ellos regresan del exilio. Sin embargo, sabemos que ya la situación nunca volvió a ser la misma porque regresan a la tierra, a su tierra, pero nunca fueron libres. A partir de ahí siguieron siendo sometidos por otros gobiernos, y se da el momento donde la profecía, las palabras de Dios cesan y pasan muchos años, donde la palabra de Dios ya no venía a través de los profetas. Y el pueblo entonces marcó un cambio en el concepto del reino de Dios. Y por eso es importante esta cuarta etapa, donde ellos ya habían perdido la esperanza, digamos, en un reino como lo que habían visto, y ahora Dios había establecido una esperanza en un rey, un Mesías prometido. Y vemos, ellos tenían muy clara la idea del concepto de ese rey Mesías que está, por ejemplo, en Daniel 7, y a ese judaísmo se le denominó en este aspecto judaísmo apocalíptico, porque el entendimiento que ellos tenían de ese rey era un rey que iba a ser ungido por Dios, pero que además Dios iba a venir con él a poder establecer su reino de una manera sobrenatural, si lo queremos ver así. Ellos esperaban una intervención de Dios donde Dios iba a establecer este rey y Dios iba a derrotar a todas las otras naciones. Y algunos ponían la esperanza en ese concepto, ¿verdad? Llegó a un punto donde vemos algunas de las ideas, ¿verdad? En ese sentido, que ellos ponían más que un aspecto terrenal, histórico del reino, lo establecían como una intervención de parte de Dios. Por ejemplo, un grupo de judíos que se denomina la comunidad de Qumran, ellos, por ejemplo, pensaban en esa consumación escatológica. ¿Y a qué
¿Cuál era la idea que ellos tenían del reino de Dios? Bueno, que Dios en algún momento iba a establecer a ese rey Mesías, pero que iba a traer ángeles para que junto con él vinieran y vencieran a las otras naciones y que fueran los hijos de luz los que gobernaran toda la tierra. También vemos otro movimiento judío denominado los celotes. Usted recordará que en el Nuevo Testamento se habla de ellos. Era un grupo, un movimiento judío que ellos se preocuparon mucho por tomar esta idea y pensar en ese reino de Dios donde Dios venía y se establecía y que iba a ejercer su dominio, pero ellos llegaban al punto de ser revolucionarios y ellos inclusive buscaban acelerar ese proceso a través de la espada y de buscar vencer a otros pueblos. Y aquí es importante aclarar que una vez cesó el anuncio de Dios a través de los profetas, todo ese tiempo que Dios estuvo en silencio, los hombres desarrollaron esta idea. Esta no era la idea que Dios les había dado. Ellos tomaron la idea de ese rey Mesías que Dios sí había anunciado a través de los profetas, pero ellos la convirtieron en otra cosa. Y es ese concepto de nacionalista, ¿verdad? Donde Israel como pueblo iba a ejercer el gobierno sobre todas las naciones, iba a vencer a sus enemigos políticos y nacionales, implicaba esa derrota de todos aquellos pueblos que estaban a su alrededor, todos aquellos pueblos que les habían hecho daño. Ellos pensaban en un triunfalismo donde todo Israel se iba a juntar y iban a vencer sus enemigos. Dios les iba a ayudar a vencer a sus enemigos y el reino de Dios iba a ser ejercido, establecido en todo el mundo, siendo ellos los que gobernaban sobre todos los otros pueblos. Y esta es una idea diferente a la que Dios estableció. Este fue un concepto que el hombre creó, tomando lo que Dios había dicho. Y entonces, en ese contexto, es que llegamos entonces al quinto periodo y estamos ahora ya en el Nuevo Testamento. Cuando vemos que Jesús llega, Él es encarnado, Él se encarna, vemos que sigue la progresión del concepto del reino de Dios. Pero Jesús se encuentra en un contexto donde se creía en ese reino de Dios como un tema político. De hecho, la posición política de los israelitas o los judíos en ese momento no era buena, estaban bajo el yugo de Roma, si usted lo recuerda. Era una época post-exílica, obviamente, post-exilio, pero ellos seguían sometidos al imperio romano y en el contexto del tiempo de Jesús. Entonces ellos esperaban ese Mesías rey que viniera a liberarlos de Roma. Y muchos judíos esperaban que todos ellos fueran castigados y que fueran sometidos. Sin embargo, Jesús enseñó algo totalmente diferente. Y vemos que Jesús anuncia la inauguración del reino de Dios, ese reino de Dios prometido por él, ese reino de Dios que fue anunciado, ese Mesías rey. Y recordemos que cuando Jesús nace, ¿verdad? Herodes quería matarlo precisamente porque él veía una amenaza en Jesús, aunque era un niño, por el hecho de que él fue presentado como el rey, ¿verdad?, de los judíos. Y algunos hoy en día piensan que el reino de Dios todavía no ha sido establecido. Pero vamos a ver que la Biblia da testimonio que Jesús inaugura el reino de Dios. Y lo vemos no solamente en su nacimiento, sino también en su ministerio. Voy a leer Marcos 1:14. Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Notemos que el anuncio de Jesús es: el tiempo se cumplió. Lo que ustedes estaban esperando se cumplió. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y la respuesta a ese reino era arrepentimiento y creer en el evangelio, creer en Jesús, creer en su obra, creer que él era el rey Mesías esperado.
Y vemos que el ministerio de Jesús inicia con estas palabras, mostrando, anunciando ese reino que estaba siendo inaugurado en él. Vemos que también Jesús lo anunció de una forma clara. Si usted recuerda cuando él va a la sinagoga en Nazaret y le toca leer una porción, y es precisamente lee la porción de Isaías 6:61, versículo 1 y 2, lo que nosotros ahora es versículo 1 y 2, y que precisamente habla de la venida del ungido, que proclamará el año agradable del Señor. Y en ese contexto, cuando él lee esa profecía, él les dice a todos en el templo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él mismo les hace ver que ese Mesías prometido ya estaba entre ellos y que el reino de Dios estaba siendo inaugurado. Vemos que también Jesús lo enseñó en las parábolas. Por ejemplo, la parábola que encontramos en Mateo 13:24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, hay una serie de parábolas ahí donde Jesús está hablando del reino de Dios. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Fíjense, la analogía es para explicar el reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, y sigue la narración de la parábola. Esta es una de las parábolas que Jesús explica después. Y quiero que veamos la explicación de Jesús en cuanto a el reino de los cielos. Y lo encontramos siempre en Mateo 13, versículo 37, un poco más adelante. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, él se estaba refiriendo a él mismo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y luego sigue explicando la parábola. Si usted se da cuenta, él hace un énfasis entonces a él estableciendo el reino y introduce un concepto que es los hijos del reino. Hasta antes de ese tiempo, en el concepto del reino de Dios, nadie se miraba como hijo del rey, refiriéndose a Dios como el rey. Pero vemos que Jesús empieza a revelar y a mostrar la idea del reino de Dios que deberían de tener. Recuerden que ellos tenían una idea del reino de Dios nacionalista, político, pero Él les dice y empieza a introducir algunos elementos de lo que en realidad consiste el reino de Dios. Y es más, en algún momento Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo, porque era tan fuerte la esperanza de una liberación política y un nacionalismo que se iba a establecer Israel como la nación predominante, ¿verdad? Sobre toda la tierra, que él tiene que hacer estas aclaraciones. Vemos que también en su muerte y después en su resurrección, él anuncia acerca de él siendo el que está inaugurando el reino de Dios. Al final de su vida terrenal, si usted recuerda, cuando él se presenta ante Pilato, el subordinado del rey Herodes, y el cuestionamiento es, ¿tú eres el rey de los judíos? Y de hecho, a Jesús le pusieron el título del rey de los judíos cuando lo crucificaron, porque para ellos era burlarse, ¿verdad? Era una burla para Jesús. Sin embargo, las paradojas hermosas de Dios, ¿verdad? Ellos ponen ese anuncio, dan ese anuncio para que la gente viera al rey de los judíos y ellos pensaban que lo que iban a generar era burla, pero en realidad lo que estaban haciendo es realmente anunciando quién era Jesús, realmente anunciando que Jesús era ese rey Mesías y estaban anunciando lo que estaba a punto de pasar, que era la victoria de ese rey sobre sus enemigos. Recuerde que Jesús en la cruz venció el pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Ese rótulo que el propósito era que se burlaran de él, en realidad era un anuncio de la gran victoria de ese rey Mesías prometido, que es Jesús nuestro Señor. Y vemos que inmediatamente de la resurrección,
Jesús se presenta a sus discípulos y de hecho las últimas palabras que Él les da no es un consejo, no es un te quiero mucho, no es te voy a extrañar, es una orden. Y Él se presenta como ese rey y le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Cristo era ese rey prometido. Él era ese rey que iba a liberar al pueblo de Dios. No de un tema político, sino que lo iba a liberar del pecado, de la muerte. Jesús es ese rey reinante que viene a salvar a su pueblo. Y vemos entonces que establece su justicia y vence a sus enemigos. No con espada, no con un poder político, no con un ejército. Ese rey está reinando. Y ese es el concepto entonces con el que los discípulos de Jesús empiezan a enseñar acerca del reino de Dios. El reino de Dios ya había sido inaugurado. Ellos vieron con sus ojos cómo estaba siendo inaugurado el reino. Y entonces a partir de ahí, algunos teólogos hablan de en la proclamación de ese reino. Y vemos entonces que los apóstoles, los discípulos de Jesús, ven entonces un concepto de el reino inaugurado, pero también el concepto de el reino escatológico futuro. Eh, porque aunque Dios estableció el reino, Dios inauguró el reino a través de Cristo, pero todavía no está terminado, no está completado. Vemos que el mal fue atado, pero no fue destruido. El mal fue derrotado, pero no fue aniquilado por completo. El reino de Dios fue inaugurado, pero todavía no es traído en su totalidad final. Y Jesús también anticipa esto en su cena, en la última cena, lo que nosotros, el cristianismo ha denominado la Santa Cena, ¿verdad? O la Cena del Señor. Quiero que recordemos las palabras que Jesús dio en ese momento en Mateo 26. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, que en realidad es que nosotros, o Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo estoy inaugurando el reino, pero en algún momento ustedes estarán conmigo disfrutando la plenitud de ese reino que yo estoy inaugurando. Y estamos en ese momento. Tenemos claro que ningún ser humano somos incapaces de establecer y consumar el reino de Dios. A pesar de los mejores esfuerzos que podamos hacer, nosotros no podemos establecer el reino de Dios. Solamente Jesús, ese Mesías, ese Rey, vino y estableció el reino de una forma perfecta. Es un error, por lo tanto, pensar que nosotros como cristianos vamos a cambiar este mundo. Recuerde que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Poner la mirada en las cosas de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No vamos a cambiar el mundo. Esa no es la voluntad de Dios. De hecho, Dios no pretende reparar este mundo. Dios hará una nueva creación y este mundo será destruido. El error es pensar que nosotros podemos cambiar al mundo. Nuestra misión no es cambiar el mundo. Nuestra misión es anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es proclamar el evangelio, es que más personas puedan ser parte del reino de Dios. También es un error poner la confianza en los hombres para un mundo mejor. Mi amada familia, no podemos caer en ese error de pensar que un político, que un sistema, que un partido, que un sistema no solamente político, económico, que movimientos, ideologías, van a hacer un mundo mejor. Este mundo está destinado a la destrucción.
El reino de Dios solamente en Cristo fue inaugurado, solamente Él lo estableció y solamente Él lo va a consumar y perfeccionar. Mateo 25, 34, 31 al 34 nos dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermoso es saber esto, que usted y yo tenemos una esperanza, pero no está en este mundo. Nosotros estamos aquí como peregrinos. Nuestra esperanza es que un día estaremos en ese reino prometido que Dios ha querido heredarnos. Se recuerdan las palabras de Jesús, no temáis manada pequeña, porque a Dios le ha placido daros el reino. Nosotros somos parte de ese reino. El reino de Dios ya fue inaugurado, ya está presente. Mora en su pueblo y mientras esperamos la consumación de su reino, vivamos para Él. Busquemos glorificarle a Él, busquemos cumplir nuestra misión, nuestro propósito. Y ese reino será establecido porque falta algo muy importante, que es el juicio de Dios sobre sus enemigos. Dios en este momento está dando un tiempo, está mostrando su paciencia, algo que hemos aprendido en los estudios bíblicos acerca de la paciencia de Dios. Dios está esperando pacientemente, pero llegará un momento donde el rey volverá y volverá como juez a juzgar. Y aquí es donde precisamente sale este término que en teología ahora es usado para otras cosas, pero realmente es un término que se acuñó hablando del reino de Dios, y es esa frase de el ya, pero todavía no. Ya estamos en su reino, pero todavía no ha sido consumado ese reino. Ahora surge una pregunta importante y es ¿cómo ser parte del reino de Dios? Sabemos que lo que necesitamos para ser parte del reino de Dios realmente no es algo que nosotros mismos podamos producir. Y Jesús habló acerca de esto y Jesús enseñó acerca de esto. Si recordamos las palabras de Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Y él le dice, respondiendo Jesús, le dijo, de verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego sigue hablando con Nicodemo y más adelante le dice, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces Jesús le está diciendo que para que una persona entre en el reino de Dios, necesitan nacer de nuevo. Y luego le explica a Nicodemo los agentes que nos hacen nacer de nuevo. Por un lado es la palabra de Dios y por otro lado es la obra del Espíritu Santo, quien trae arrepentimiento de pecado, quien nos da el don de la fe, quien nos hace nacer de nuevo. Y es el Evangelio. Y es por eso que vemos en Mateo que se le llama al Evangelio como el Evangelio del reino, porque es esas buenas nuevas las que nos permiten ser parte del reino de Dios. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo que escuchamos es el anuncio de ese Rey Mesías, por medio del cual solamente a través de él usted y yo podemos entrar a ese hermoso reino. Es un reino donde Dios obra de tal manera que por su muerte y su resurrección usted y yo podemos ser parte de ese reino, pero también por la obra de su Santo Espíritu podemos ser parte de ese reino. Es decir, es Dios quien obra lo que una persona necesita para poder entrar a su reino. No es nuestras capacidades, no son nuestro conocimiento, no es nuestro comportamiento lo que nos dará la entrada al reino de Dios. Es la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Por lo tanto, si usted quiere entrar al reino de Dios, quiere ser parte del reino de Dios, lo que necesita es poner su mirada en Jesús, reconocer la condición de pecado en la cual un ser humano se encuentra sin Cristo, reconocer que solamente a través de Él
podemos llegar al Padre, que solamente a través de Él podemos entrar a este reino y disfrutar de Él. Y yo creo que cuando una persona nace de nuevo, siente esa libertad de poderse ver a sí mismo como parte de este hermoso reino, tal cual como Pablo lo expresó en Filipenses 3:20. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor, el Señor Jesucristo. De hecho, la forma en que los apóstoles entendieron el reino de Dios es que ya había sido inaugurado, pero su esperanza estaba puesta en el día en que su rey vendría por segunda vez. Y entonces disfrutaríamos de una forma plena de ese reino. Y es esa misma convicción con la que usted y yo debemos de vivir hoy en día. Solo en el reino de Dios hay reconciliación en todas las direcciones. Solo en el reino de Dios podemos encontrar reconciliación con Dios, con nuestro prójimo. Solamente en el reino de Dios encontramos paz, ese evangelio de paz. Solamente en el reino de Dios podemos ver el señorío de Cristo en nuestra vida. Y de hecho, el ser parte del reino de Dios implica eso, que Jesús viene a ser nuestro rey ahora. Nosotros vivimos ahora para Él. Nosotros, Él determina nuestro propósito. Nosotros debemos de someternos a su palabra. Debemos de vivir para su gloria. Marca nuestra identidad, quiénes somos ahora, pero también establece el propósito, ¿verdad? De ese propósito que Dios, por el cual Dios nos creó, que es que podamos glorificar su nombre. Y hay algunas preguntas que surgen que no hemos tocado en esta noche y que es, por ejemplo, ¿cuál es la relación que la iglesia tiene con el reino de Dios? ¿O qué implica para nosotros ser parte del reino de Dios? Si usted se vino a su mente preguntas como esta, pues quiero invitarle la próxima semana, el próximo día martes, vamos a continuar hablando del reino de Dios y vamos a hablar precisamente de estos dos temas tan importantes. Ya ahora tenemos un entendimiento correcto y bíblico acerca de qué es el reino de Dios, pero creo que es importante también hablar cuál es la relación que la iglesia tiene con el reino de Dios y qué implicación tiene en nuestra propia vida el reino de Dios. Y esto pues vamos a verlo en la próxima semana. Así que lo invito a que pueda participar la próxima semana en el estudio bíblico. Quisiera poder orar para dar por terminado este estudio y luego vamos a pasar a el tiempo de preguntas y respuestas. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias porque definitivamente podemos ver quién tú eres, tu bondad, tu misericordia, tu justicia, a través de tu reino, Señor. Sabemos que tú gobiernas sobre todas las cosas, pero tú decidiste, Señor, en tu plan, poder establecer tu reino en la tierra, Señor. Y sabemos que en tu soberanía, Señor, tú permitiste que pudiéramos ver con nuestros propios ojos cuán grande tú eres, Señor, cuán excelente tú eres como Rey, y poder darnos cuenta cuán incapaces somos nosotros, Señor, para poder hacer tu voluntad, glorificar tu nombre, representar dignamente tu reino. Como seres humanos no somos capaces, Señor, pero tú en tu misericordia enviaste a tu Hijo, ese Mesías prometido, no solamente para que nos salvara, sino para que ahora nos gobierne y podamos disfrutar plenamente de tu reino, Señor, de las bondades de tu reino. Cuán grande es tu misericordia, Señor. Cuán grande es tu justicia. Yo te pido, Señor, que podamos vernos necesitados de ti cada día, Señor. Que cada día podamos darnos cuenta de nuestra incapacidad y buscarte como nuestro Rey, como nuestro ayudador, como aquel que nos sostiene, como aquel que nos dirige, como aquel que nos cuida, Señor. Y que podamos anhelar cada día más, Señor, poder disfrutar en este momento de tu reino que ya fue inaugurado, pero que también podamos anhelar tu segunda venida sabiendo que se consumará, Señor, y a partir de ahí disfrutaremos eternamente y perfectamente de tu reino, Señor.
Te doy gracias por la vida de mis hermanos, gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, por lo tanto, pues pueden comenzar a hacer sus preguntas y vamos a ir tratando de responder algunas. Veamos, ya hay una pregunta por aquí de nuestro hermano Juan Carlos Maldonado. Es un gusto también para mí saludarle, Juan Carlos. Dice, ¿en qué momento, terrenalmente hablando, Dios se presentó a Jesús como el ungido? ¿En su bautismo o en Isaías? Gracias. Ok, creo que ese anuncio de Jesús como el ungido viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay varias citas en Isaías donde encontramos ese anuncio de ese Mesías Rey siendo anunciado y siendo prometido. Y hay muchas de esas profecías que vieron cumplimiento en Jesús. Y quiero dar un ejemplo. Si ustedes recuerdan cuando Jesús entra a la ciudad montado en un pollino, y es precisamente ese el cumplimiento de una profecía que anunciaba que el Mesías iba a entrar a esa ciudad montado en un pollino. Es decir, debieron, ¿verdad?, los líderes religiosos entender quién era Jesús, porque en diferentes momentos de su vida, él manifestó no solamente con un testimonio personal, sino con hechos quién era él. Muchas de las cosas que él hizo precisamente eran testimonio de su identidad como hijo de Dios, pero también como el rey, como el Mesías, los milagros que él hizo y también como él en algunas ocasiones habló acerca del mismo y cómo él manifestaba su identidad a través de sus enseñanzas. Recuerden que muchas personas se admiraban de ver las enseñanzas de Jesús. Y los milagros mismos también daban testimonio de quién era él. Veamos nuestra hermana Delix Castro. ¿Desde cuándo empezó el periodo del judaísmo tardío? Ok. Este periodo comienza justamente después de cuando cesan las profecías, es decir, el pueblo retorna, ¿verdad? Recuerden que Dios utiliza a un rey para retornar al pueblo, que salieran del exilio y retornar al pueblo a Jerusalén. Y es en ese periodo precisamente que se le conoce como el judaísmo tardío, a partir de ahí, ¿verdad? Y ahí es donde se cree que inicia la religión del judaísmo tal cual como la vemos ya en el tiempo de Jesús, por ejemplo. Durante ese periodo es que se forma ese judaísmo tardío. Veamos, también tenemos una pregunta de Sebastián Aguilar. Dice, pastor, cuando el reino llega a ser consumado en su totalidad, ¿la tierra será destruida o solo será regenerada completamente? Bueno, la Biblia sí nos habla y da testimonio que la tierra va a ser totalmente destruida. De hecho, utiliza una analogía que dice que va a ser enrollada, ¿verdad? Va a ser tomada como un rollo y va a ser enrollada. Y también la Biblia nos habla de que en esa nueva etapa, digamos, donde vamos a estar disfrutando del reino de Dios, va a haber una nueva creación. La Biblia nos habla de un cielo nuevo y una nueva tierra. Y realmente ese es un patrón de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, en el caso nuestro como seres humanos, como pecadores, cuando nosotros pecamos, obviamente nuestra naturaleza está muerta, ¿verdad? Nuestro espíritu está muerto, estamos muertos espiritualmente, hay una corrupción del pecado. Y eso
también este propósito de Dios de crear o dar una nueva creación la vemos también en nosotros, porque Dios en ningún momento habla de restaurar nuestro corazón. De hecho, Él anuncia que Él nos dará un nuevo corazón. Y es un anuncio precisamente a esa nueva naturaleza o ese nuevo nacimiento del cual usted y yo disfrutamos en este momento. Dios no quiso reparar nuestro corazón, Dios no quiso restaurar nuestro cuerpo corrupto, sino que Él nos da un nuevo nacimiento y de hecho en su reino tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, ¿verdad? Un cuerpo que va a ser diferente al que tenemos. Entonces, de igual manera con la creación, la Biblia habla que Dios hará una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos también una pregunta desde Facebook, Leonardo Claros. ¿Qué significa que somos reyes y sacerdotes? Lo vemos en la Biblia, en Pedro, haciendo referencia a nuestra identidad, ¿verdad? Dios nos hizo una nación. Y creo que hace una referencia precisamente a uno de los pasajes que leímos ahora, donde Dios le dice al pueblo que va a hacer de ellos una nación de sacerdotes. Y esa referencia al Antiguo Testamento claramente nos está abocando a la identidad que tenemos ahora en Cristo. Sabemos que Él cumple con esas figuras en el Antiguo Testamento. Dios estableció sacerdotes, estableció reyes, estableció jueces. Y Jesús viene a ser ese sacerdote, ese juez y ese rey perfecto. Pero ahora en Cristo nosotros somos una nación también de sacerdotes y de reyes. Creo que es una alusión a nuestra identidad en Cristo. Tenemos otra pregunta también de nuestro hermano Jesús Cruz. ¿El reino de Dios lo establece Jesucristo al salvarme y convertirme en una nueva criatura? Muy buena pregunta. Creo que Jesús establece el reino o lo inaugura desde que Él empieza su ministerio, ¿verdad? Si se recuerdan, lo leímos ahora, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y vemos que esa inauguración también tenía un requisito y es que Jesús mismo pudiera ser obediente, cumplir el propósito de ser el Cristo, ¿verdad? Dios estableció ese Mesías rey o a ese rey que iba a tener una función mesiánica de salvar. Por lo tanto, esa función, esa posición de Jesús como rey, de hecho la Biblia la narra en Filipenses capítulo 2 y que dice que por la obediencia de Jesús se le dio un nombre ante el cual toda rodilla se doblará, tanto los que están en los cielos como en la tierra. Y creo que la inauguración del reino no depende de nuestra salvación, sino depende de la obra de Jesús. Ahora, el que nosotros seamos parte del reino de Dios, sí depende de nuestro nuevo nacimiento, como lo vimos que Jesús lo enseña a Nicodemo, ¿verdad? Que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino. Veamos otra pregunta de nuestro hermano Leonel Posada. ¿Pudiera explicar a qué se refiere Jesús cuando nos enseñó que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu? Sí, hermano Leonel, con mucho gusto. Lo mencioné en la enseñanza, pero creo que no enfaticé tanto en ello. Lo que está hablando ahí Jesús es de los dos agentes intervinientes para el nuevo nacimiento. Dios en su soberanía estableció que hubieran dos intervenciones necesarias para que una persona nazca de nuevo. Por un lado, el tema de la palabra de Dios, que la palabra de Dios hace una analogía con el nacimiento de agua o el ser lavado por agua, porque vemos que también, por ejemplo, en Efesios 5, cuando está hablando de las funciones de los esposos con las esposas, dice que debemos de lavarlas con la palabra, como Cristo nos lavó. Entonces, por un lado es el Evangelio, cuando una persona escucha el Evangelio,
Y cuando hace referencia al Espíritu, está haciendo referencia a la obra del Espíritu Santo en nuestro nuevo nacimiento, ¿verdad? Una persona escucha el Evangelio, pero es necesaria la intervención del Espíritu Santo para que la persona pueda tener el don de la fe y pueda nacer de nuevo. Entonces, esos dos elementos hacen referencia a los dos agentes necesarios para nuestra salvación. Tenemos también una pregunta de Wally Torres. En el tiempo de los 400 años en el que Dios no levantó profetas, ¿cómo se arrepentían? Esto es bien interesante, porque si bien es cierto, Dios no traía profecías nuevas, Dios no levantaba profetas nuevos, pero existía la palabra que Dios ya había dado, ¿verdad? Y había una tradición oral donde habían enseñanzas. Eso conllevó también que a la par de eso habían interpretaciones y habían otros textos que venían en el judaísmo llegaron a tener tanta importancia como las mismas escrituras, las enseñanzas de los rabís y algunos otros libros también que ellos tenían, pero había una tradición de enseñanza oral y es así como las personas escuchaban acerca de Dios y de lo que Él había anunciado para su pueblo. Tenemos otra pregunta por aquí. Marta Salazar, creo que este es de Facebook. Si consideramos a David como el mejor rey, ¿cómo consideraríamos al rey Salomón? ¿Qué importancia tuvo su reino y su mensaje aquí? Creo que quizás no deberíamos de utilizar el mejor rey, pero sí es considerado que en el tiempo de David hubo el resplandor como rey, digamos, ¿verdad? Salomón obviamente fue un rey importante, un rey que sabemos que fue muy sabio, sin embargo también vemos que al final de los tiempos, de sus tiempos, ¿verdad? Él se apartó del Señor. Al final, creo que sí es importante el rey Salomón dentro de la dinastía, digamos, de los reyes de Israel. No lo mencioné por cuestiones de tiempo y lo que mencioné es que habían otros reyes también que fueron reyes, bueno, habían reyes que gobernaron periodos largos de tiempo donde inclusive el pueblo disfrutó de paz, pero quizás el punto más importante es entender que jamás vamos a comparar el reinado de Jesús con el reinado ejercido por un hombre, ¿verdad? Aun cuando ellos representaban a Dios y eran establecidos por Dios, pero jamás vamos a comparar el reinado de Jesús con el reinado de alguno de ellos, incluyendo David, ¿verdad? Que fue un rey, como la Biblia lo califica conforme al corazón de Dios, pero que también vemos su pecado, ¿verdad? En diferentes momentos y de diferentes formas. Así que creería, hermana Marta, que sí es importante, pero al final creo que podemos englobar a todos los reyes en ese sentido, ¿verdad? De que Dios permitió evidenciar lo que implica estar en las manos de un rey, de un hombre, versus estar en las manos de él como rey. Hermana Brenda González. Pastor, tenemos un mandato que Jesús nos dio y es hacer discípulos. También tenemos un propósito cada uno en esta tierra para glorificar el nombre del Señor. ¿Esta se encuentra en nuestro trabajo diario o tiene otro significado? Y si esto tiene relación con la parábola de los talentos. Espero haber entendido bien la pregunta. Creo que el propósito de nuestra vida es darle gloria a Dios, ¿verdad? Glorificar a Dios. Dentro de ese propósito, Él estableció, por ejemplo, que debemos de proclamar el Evangelio. Cada vez que nosotros proclamamos el Evangelio, estamos glorificando a Dios. Y si nosotros analizamos un poquito el contexto y la idea que Jesús transmite a sus discípulos en Mateo 28, en realidad lo que Jesús les estaba diciendo, lo que Jesús estableció en ellos, y lo vemos que el entendimiento fue así por lo que los discípulos obraron después,
es que donde quiera que ellos fueran, tenían que ser discípulos, ¿verdad? Y Jesús estaba anunciando que esa obra iba a llegar a todos los seres humanos. Por eso les dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Quebrando también un poco el concepto de ese reino de Dios, visto desde una perspectiva nacionalista. Recuerden que para ellos el reino de Dios era exclusivo para ellos, ¿verdad? Para los descendientes de Abraham. Y Jesús les dice, no, es para todos, ¿verdad? Para todo el mundo. Y en ese contexto, entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, el cumplimiento de la Gran Comisión es algo que nosotros debemos de hacer en nuestro día a día. Donde quiera que vayamos, tenemos que ir y hacer discípulos. Y sí tiene una relación con la parábola de los talentos, porque si leemos el contexto, la parábola del talento en realidad está hablando de la proclamación del Evangelio, que tenemos una responsabilidad de proclamar el Evangelio. Y está totalmente vinculado entonces esa parábola con la Gran Comisión y con el propósito de nuestra vida, ¿verdad? Si Dios nos dejó en esta tierra, es para proclamar el Evangelio, para ir y glorificarle a Él a través de ser luz y sal en este mundo. Ese es nuestro principal propósito por el cual pasamos como peregrinos por este mundo, ¿verdad? Estamos de paso, pero mientras estamos de paso tenemos una misión, y esa misión es proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo a todos los hombres. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir concluyendo este estudio bíblico. Para mí ha sido un verdadero privilegio poder compartir con ustedes. Espero poder verles, poder compartir con ustedes la próxima semana para responder esas preguntas, ¿verdad? De qué relación tiene la iglesia con el reino de Dios y cómo, qué implicaciones tiene para nuestra propia vida ser parte del reino de Dios. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, y para mí ha sido un privilegio, y espero que no solamente podamos ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Que tengan todos muy buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.